¿Cómo implementar correctamente el principio de unidad del libro de influencia de Robert Cialdini? Como sabes, mi nombre es Alex Beresowski y en los últimos episodios te he platicado de cada uno de los principios de este gran libro de Robert Cialdini que ha ayudado a muchos emprendedores, me incluyo entre ellos, a crecer nuestros negocios. El principio que te voy a explicar el día de hoy, quiero que sepas que no estaba incluido en los primeros libros, en las primeras ediciones de Cialdini, y te vas a dar cuenta de la importancia que tiene y por qué tomó la decisión de incluirlo en las ediciones más recientes. Y te vas a dar cuenta también que por mucho, mucho más que todos los otros, son los que más hemos implementado en Tribu Digital, los que más hemos enseñado en Tribu Digital y los que más te van a hacer crecer y escalar tu empresa y tu negocio. Por ningún motivo te pierdas el episodio del día de hoy. Mi querida tribu, ¿a poco no hay cosas que de repente haces de forma muy intuitiva, de forma natural, y no es hasta después que te das cuenta de que lo que estabas haciendo era correcto? Está basado tal vez en alguna teoría, en alguna ciencia, pero tú lo hiciste de alguna forma con una razón intuitiva más que científica, y de repente te das cuenta que ese era el camino correcto. Como te vas a dar cuenta el día de hoy, el principio del cual te voy a hablar el día de hoy, lo he implementado justamente, no solamente en todos mis negocios, sino principalmente en Tribu Digital. Y no solamente lo hemos implementado en Tribu Digital, sino que, como sabes, si eres miembro de Tribu Digital, lo hemos enseñado. Lo hemos enseñado en el curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, en todos los entrenamientos que hacemos, etcétera. Pero es impresionante cómo algo que salió de forma intuitiva, el día de hoy, como te vas a dar cuenta, Cialdini lo confirmó. Y de hecho, para él tampoco fue intuitivo, porque como yo te platiqué en todos los 6 episodios anteriores en los que fuimos analizando uno a uno de los diferentes principios de Cialdini, todos los principios tienen que ver con lo externo. Pero el día de hoy vamos a hablar del más poderoso de todos, que tiene que ver con lo interno. Pero antes de eso, te quiero llevar a un momento muy especial. Imagínate el año 1997. El año en el que Apple, la empresa Apple, está a pocas semanas de la bancarrota y obviamente, seguramente conoces la historia, habían despedido a Steve Jobs muchos años antes y de repente les empezó a ir mal, 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 mal y de repente no tenían otra opción más que llamarlo de regreso. Steve Jobs, evidentemente que en todo ese tiempo había fundado Next, había fundado Pixar y él seguía su camino de emprendedor exitoso y lo llaman para que regrese a nuevamente tomar el mando, el liderazgo de esta empresa que estaba a pocas semanas de la bancarrota. Y tú imagínate, y te quiero llevar a ese momento, a pocas semanas de haber regresado a Apple, Steve Jobs, y te vas a dar cuenta que tiene que ver con el principio de unidad, llega a un auditorio en donde estaban reunidos los empleados más importantes de esa compañía de Apple, simplemente para hablar con ellos. Y les habló de 3 cosas. Les habló, número 1, de los cambios que iban a hacer en el producto. Y en el producto iban a simplificar toda la línea de productos, de cientos de productos que tenían que nadie entendía. Si muchos no lo entendían internamente, imagínate los clientes, menos lo entendían. Entonces simplificó a 4 cuadrantes, que son los que seguramente ya conoces, que son para empresas, para consumidores, laptop, desktop, etcétera. Eso no es el tema que estamos hablando en este momento, pero a lo que me refiero es de que simplificó la cantidad de productos que están ofreciendo. Número 1, producto. Número 2, habló de distribución, de cómo como compañía iban a simplificar y a mejorar todo el sistema de distribución. Pero número 3, lo más importante, habló de el marketing. Y lo más importante que dijo en ese discurso, que desde mi punto de vista es el mejor discurso que existe de Steve Jobs, fue lo siguiente. Dijo, el marketing se trata de valores. Es decir, de identificar cuáles son los valores de tu gente, de tu tribu, y después alinear con un mensaje a esos valores. Y de hecho Steve Jobs dio algunos ejemplos muy concretos y muy fuertes. El más importante de los ejemplos que explicaba es el ejemplo de Nike. Y Nike, explicaba Steve Jobs en esa reunión, vende un commodity, es decir, vende unos zapatos para hacer ejercicio que evidentemente todo mundo vende. Hay muchísimas empresas que lo venden, no tiene nada especial. Entonces, toda la mercadotecnia de Nike no se especializaba y no se enfocaba en decir por qué era mejor el producto, por qué los materiales eran mejores, por qué duraban más. Es decir, el producto era lo de menos. Reitero, el producto era lo de menos. Nike
lo que hacía y lo sigue haciendo bastante bien, mejor que la mayor parte de las compañías, era crear un sentido de pertenencia a través de honorar a los grandes atletas. Y a través de su campaña fuerte de Just Do It, evidentemente que tú veías los anuncios y salía, por ejemplo, Michael Jordan saltando impresionante y salía Andre Agassi, salían todos los mejores atletas de cada uno de los deportes. Y simplemente muchas veces estaba la fotografía con una expresión impresionante que se notaba que estaba toda la fuerza y el poder del atleta y simplemente decía Just Do It. Es decir, no se enfocaban a las partes técnicas, se enfocaban a crear un grupo, un sentido de pertenencia de personas que quisieran ser parte de ese grupo de atletas de alto rendimiento y eran personas que no dejaban el entrenamiento para después, lo hacían en ese momento. Si quieres salir a correr, no lo planees como objetivo de año nuevo, just do it, ponte los tenis y vete a correr. Entonces, toda esta campaña de Nike fue la que usó como modelo Steve Jobs para hacer la nueva campaña que en ese momento, en ese auditorio, les presentó a sus empleados. Era una campaña que él había estado trabajando junto con su equipo, con la nueva agencia de publicidad que contrató, porque de hecho despidió a todas las demás agencias que habían estado trabajando con la empresa y trabajó con la misma que había trabajado él hace algunos años, cuando todavía era parte de Apple. Y lo que hizo fue la campaña que seguramente conoces, que se llama Think Different, piensa diferente. Y lo que le platicó a sus empleados cuando presentó el anuncio, antes de presentarlo, antes de ponerlo, para que lo vieran, les dijo, en esta campaña no vamos a hablar de por qué Apple es mejor que Windows y por qué somos mejores, y no vamos a hablar de cuáles son las especificaciones técnicas, cuántos megabytes tiene, en ese momento no había gigabytes, cuántos megabytes tienen las computadoras, cuánta memoria, etcétera. Es lo de menos. No vamos a enfocarnos en el producto. Vamos a enfocarnos a honorar a la gente en la historia, vivos o muertos, es decir, los que ya no viven también, que han pensado de forma diferente. Y lo que dijo es, todos los que ya no viven, si hubieran usado una computadora cuando vivían, estarían usando una Mac, estarían usando una de Apple. Y lo que quiere decir es de que está creando un grupo, un sentido de pertenencia a partir de ese momento, para que toda la gente que piense de forma diferente es parte del grupo. Los que prefieren estar como parte del status quo están fuera. Y en ese momento hace una división muy importante. Ellos y nosotros. Y seguramente sabes que eso sigue hasta la fecha. Cuando yo, por ejemplo, que no uso un teléfono Apple, aquí tengo el mío y es Samsung, pero la primera vez que tomé la decisión de salirme de la tribu y de salirme del grupo y de empezar a usar este teléfono, fue como decirles algo malo a mi familia, a mis amigos. Era como si me estuviera saliendo de un grupo. eh, es como si les hubiera dado una noticia muy mala en donde me estaba yendo a otro lado o me hubiera salido del grupo, porque es algo que lo han hecho tan bien en crear un sentido de pertenencia de las personas que o eres o no eres, que cuando alguien de repente toma la decisión de salirse del grupo, el significado no es que compraste un producto de otra marca, es de que te saliste del grupo. Y justamente eso es lo que presentó ese día Steve Jobs. Es lo que sigue implementando bastante bien Apple. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el principio de unidad. Ahora, ¿por qué decidió Cialdini incluir este principio? Como sabes, en las primeras ediciones, como te lo he dicho, no existía este principio, usaban todos los otros principios. Pero después se dio cuenta de que todos los otros principios eran basados en algo externo. Es decir, la autoridad que hablamos en los episodios anteriores es autoridad de alguien más. Agradabilidad es que alguien más te agrade. Reciprocidad es ser recíproco con alguien más. Es decir, absolutamente todos son externos, son factores externos. Sin embargo, como seguramente sabes, la forma más poderosa de persuadir a alguien no es con algo externo, es con algo que ya está dentro de ellos, que es justamente lo que despierta, lo que toca este principio de unidad. Porque el principio de unidad, lo que dice Cialdini es justamente lo siguiente, es aprovechar lo que se le llama identidad compartida. Identidad compartida. Todos tenemos una identidad. Yo diría que en mi esencia más fuerte, en mi esencia más profunda, yo me siento un emprendedor. Si tú me preguntas quién eres en mi esencia más profunda, yo me identifico con un emprendedor desde niño. Desde niño. De hecho, te he platicado la historia de la primera vez que alguien me dijo la palabra entrepreneur y cuando me la dijo como que
es como si hubiera llegado con una varita mágica, me hubiera dicho, eres esta persona y me cambió de repente mi identidad, porque cuando dijo entrepreneur, me puse la identidad y yo me identifico con esa palabra. Y cuando voy, obviamente, a grupos de emprendedores, cuando hablo con un emprendedor, es como que pensamos igual. Por más de que vengamos de otro país, hablamos otro idioma, pero tenemos, lo que dice Cialdini, una identidad compartida. Entonces, a nivel más profundo, muy profundo, todos los humanos tenemos una identidad. Y lo más poderoso es la identidad compartida. Porque lo que dice Cialdini es que nos alineamos en cuanto a nuestras acciones. Es decir, las acciones que tomamos, las tomamos cuando están alineadas con el grupo. Repito, las acciones que tomamos en nuestro contexto comercial es cuando alguien compra algo, toma una decisión de compra, las tomamos más fácilmente cuando esas acciones están alineadas con el grupo, que es justamente a lo que se refiere con identidad compartida. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos importantes que explica Cialdini en el libro acerca de este principio de unidad? Lo primero es cuando el persuasor, es decir, cuando la persona que está persuadiendo a los demás, que está convenciendo a los demás, es parte de nosotros, es decir, es una persona que está visto como parte del grupo, es mucho más fácil que la persona que está dentro de ese grupo diga que sí. Entonces, si alguien llega y te da un muy buen discurso de ventas y te da todos los argumentos y te cuenta historias, etcétera, para comprar un producto, pero es alguien que nunca has visto, que no tienes nada en común, que posiblemente no sabes ni siquiera su historia y de dónde viene, etcétera, por más buenos argumentos que tenga, pues la probabilidad de decir que sí solamente se va a basar en todos los factores que te presenta en su presentación, que te explique en su presentación. Sin embargo, si esa persona, tú ya sabes que comparten identidad y no solamente intereses, como te vas a dar cuenta más adelante, porque no es lo mismo compartir intereses que compartir identidad. Porque tú puedes tener intereses muy similares, pero no ser la misma identidad. Identidad es algo mucho más profundo y como lo vamos a ver más adelante con que los intereses. Pero cuando el persuasor es parte de un grupo del cual te sientes con una identidad compartida, es mucho más fácil que digas que sí. Eso es número uno que explica Cialdini. Número dos que explica Cialdini en el libro es que cuando la causa o la persona o la organización están alineados con cómo la gente se ve, es mucho más fácil que digas que sí. Es decir, yo me veo, como te decía, como emprendedor. En mi esencia más profunda me veo como emprendedor. Entonces, si yo voy a una organización o sigo una causa o escucho a una persona que está alineado con cómo me veo yo, cómo me percibo a mí mismo, es decir, en este contexto es emprendedor, o por ejemplo, también me veo como padre de familia, por ejemplo. Entonces, si fuera otro contexto en donde voy a una plática en donde se habla de la identidad de padre de familia, en ese contexto también es más probable que yo diga que sí. Pero a nivel profundo, el concepto importante es este, es cuando la persona que te está hablando, cuando la causa que estás escuchando o la organización que te está dando una comunicación o un mensaje se alinea a cómo tú te percibes, a cómo tú te ves, es más probable que digas que sí. Lo siguiente es, como te decía, esto de la identidad va más allá de los intereses. No se trata solamente de tener intereses en común. Si yo te digo que me gusta el tenis o que me gustan las motocicletas, no es lo mismo que de hecho no es cierto, pero si yo te dijera me gustan las motocicletas y tú me dices lo mismo, no es lo mismo eso a que te diga tengo una Harley Davidson. Porque tener una Harley, para los que les gustan las motocicletas, no es tener una motocicleta, es ser parte de un grupo. Es tocar algo más allá, es tocar algo que va mucho más allá de los intereses, trasciende los intereses. Los intereses están en un nivel muy primario. La identidad está en un nivel mucho más profundo. Porque a mucha gente nos gustan las computadoras, pero no es lo mismo que te gusten las computadoras a formar o a sentirte parte de Apple, de la gente que va y se va a la tienda y admira los productos y se siente parte del grupo. Es una sensación muy diferente. Entonces, siguiente principio que explica Cialdini va mucho más allá que los intereses. Y lo siguiente que explica, que no está tan alineado con lo que hacemos, te vas a dar cuenta por qué, es que cuando hay conexión natural, es mucho más fácil convencer a la gente. Es decir, si la conexión es con tu mamá, con un familiar, con alguien que naturalmente están conectados, de alguna forma es más probable que le digas que sí a tu mamá, a tu primo, a tu hermano, a alguien que está conectado a ti de forma natural, a alguien que no conoces, por obvias razones. Entonces, obviamente,
tú como mercadólogo, como líder de tu tribu, tienes que fomentar, y vamos a ver más adelante cómo hacerlo, esa sensación de familiaridad. Por más de que no seas familia, tú sí me has visto y si eres miembro de Tribu Digital o fuiste miembro de Tribu Digital, seguramente sientes que somos familia. Sientes que casi hemos comido juntos, que hemos tomado muchos cafés juntos, sientes que ya nos conocemos. Es justamente porque a lo largo de los cursos de Tribu Digital, a lo largo de todas las transmisiones, a lo largo de todas las sesiones de coaching, a lo largo de todo lo que hemos hecho, le hemos echado bastante sazón, y te voy a explicar cómo hacerlo más adelante, de este concepto de unidad. Y como existe ese concepto de unidad, existe también de lo que estamos hablando, que es familiaridad. Tienes que lograr que la gente que te sigue, tus prospectos, no sean prospectos fríos de una transacción comercial, sean familiares, se sientan familiarmente conectados contigo, que cuando reciban un correo electrónico, que no sea un correo comercial, que la sensación emocional que sienten sea similar a cuando reciben un correo de su mamá, de su papá, de su hermano, de su amiga, de su amiga. Eso es justamente lo que quieres lograr. Es algo demasiado poderoso que trasciende la mejor presentación de un webinar, la mejor presentación de ventas. Es algo muy sutil, pero demasiado profundo. Yo diría que es lo más profundo en la evolución humana. Porque a nivel evolutivo, evidentemente que nuestro objetivo es sobrevivir como especie. Y en el corazón está la tribu. En el corazón está ese sentido de pertenencia a una tribu, porque solo o sola te mueres. Tal vez no actualmente, pero las decenas de miles de años que hemos estado en la naturaleza como tribus, nos moríamos si estamos solos. Entonces, ese sentirte parte de un grupo está en la parte más profunda de nuestro ser. Es justamente lo que tú tienes que fomentar. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos concretos que explica Cialdini en su libro? Primero de ellos, habla de unas campañas de donación de órganos, en donde hicieron varias campañas, varios mensajes para convencer a la gente que donara órganos. Y una de las preguntas que hicieron, que fue de las más profundas, es, ¿te gustaría donarle a un órgano a un familiar que se estuviera muriendo? ¿O serías capaz de donarle un órgano a un familiar que se estuviera muriendo? Y era la forma de abrir la conversación. Obviamente, cuando tú lees eso, evidentemente que no vas a acabarle donando literalmente a un familiar, pero es una forma de conectar emocionalmente con alguien que es parte de tu tribu. ¿Qué le pasaría y qué harías en este caso? Y la campaña tuvo mucho más éxito. Otro ejemplo muy similar que pone es donación de sangre. Cuando había una campaña que estaban haciendo para convencer a la gente que donara sangre, y lo hacían no con familias, sino con la comunidad. Y decían, te invitamos a donar sangre para salvar vidas de la gente de tu comunidad, para salvar vidas de la gente que pertenece a tu comunidad. Entonces, no solamente te estaban pidiendo sangre, que donara sangre para cualquier persona que nunca vas a conocer y no sabes ni quién es, sino que te decían que era parte de tu grupo, parte de tu comunidad. Es decir, en esa campaña ya te están incluyendo en algo más grande que tú. Eso es lo más importante, te están incluyendo en algo más grande que tú. En el corazón de de todo el principio de unidad, es justamente eso que te acabo de decir. Es hacer sentir a las personas que todo es más grande que ellos y más grande que tú. Es un grupo, es una tribu. Y justamente eso es lo que quieres hacerlo sentir. Ahora, el siguiente ejemplo que pone son los discursos políticos. Dice que los mejores discursos que se han dado a través de la historia son discursos en donde el líder que está hablando, la persona que está hablando, no dice yo, dice nosotros, 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 nosotros. Entonces, cuando hables en un webinar, cuando hables con tu tribu, deja de hablar de ti obsesivamente, no hables de ti tanto porque a la gente no le interesas tú, se interesan ellos y les interesa el grupo. Entonces, un muy buen ejemplo es, y de hecho no lo explica Cialdini en el libro, pero yo te lo digo, es cuando John F. Kennedy dio su famoso discurso en 1961, en donde dijo, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, mejor pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Esa, entre otras frases y otras palabras muy poderosas que dijo en ese discurso, pero ¿qué es lo que está diciendo? Tú eres parte de este grupo y tienes que venir a ayudar. Te necesitamos en esta tribu, te necesitamos en este movimiento. A través de una frase, de una oración, John F. Kennedy incluyó a todos los americanos a sentirse parte de lo que es ser americano. Y ha sido, como sabes, uno de los mejores discursos
de la historia. Ahora, otro ejemplo que da Cialdini es lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial en todas las campañas de racionamiento, es decir, como los recursos eran escasos, había comida escasa, gasolina escasa, etcétera, por las obvias razones que estaba la Segunda Guerra Mundial, hicieron una campaña muy, muy poderosa y el argumento de la campaña es ayúdanos para que podamos ayudar a nuestros hombres que están allá batallando y peleando. Es decir, todo el objetivo de la campaña de racionamiento, es decir, de repartirse los recursos, de que la gente de alguna forma participara en repartir todos los recursos que había, toda esta campaña estuvo centrada en vamos a apoyarlos, esa gente, a esas personas, a esas personas que están luchando por nosotros, vamos a apoyarlos y tu granito de arena que puedes poner es justamente racionamiento, es decir, dividirnos los recursos y cooperar. Evidentemente que con ese mensaje tuvo mucho más impacto. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo lo puedes implementar tú en tu negocio? Sin embargo, no le quiero llamar un negocio porque ahí empecemos mal. A partir de este momento, no tienes un negocio. Como te he dicho siempre, si ya eres parte de Tribu Digital y formas parte o eres miembro de Tribu Digital, yo siempre te he dicho que no tienes un negocio. Estás construyendo un movimiento. No importa si vendes información, si vendes suplementos, productos, mesas, sillas. Apple vende computadoras. Es plástico con cables, pero tiene un movimiento. Entonces, a partir de este momento, quiero que te veas como el líder de un movimiento, no como el CEO de un negocio. Es una diferencia fundamental. Porque en su esencia, eso es justamente lo que enseñamos en Tribu Digital. A formar tu tribu digital de gente que te siga, de gente que comparta tus valores y de gente que por consecuencia compre tus productos, pero no al revés. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo te recomiendo utilizar? Primero, crear una identidad en común. Y evidentemente que hay muchísimos componentes, misión, visión, etcétera, muchos que enseñamos en el curso Tu Tribu Digital paso a paso a los miembros de Tribu Digital. Pero yo te diría que los más importantes son dos. Número uno, tu misión. Reitera y reitera y reitera y reitera tu misión. Como ya seguramente te la sabes de memoria, nuestra misión en Tribu Digital es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Es muy clara, directa y la he repetido miles de veces literalmente. Ahora, siguiente, más allá de la misión, es los valores. Los valores son fundamentales. Mi esposa y yo somos radicalmente opuestos en personalidad. Y muchas parejas que conocemos también son radicalmente opuestos en personalidad. Sin embargo, lo que nos une fuertemente son los valores. Valor, por ejemplo, de la familia, que para mí es fundamental, para ella también. Valor, por ejemplo, de viajar. Para mí, uno de mis principales valores en la vida es viajar. Yo prefiero viajar que comprarme un Lamborghini. No podría importarme menos comprarme un Lamborghini, un Ferrari, me da igual. O ropa de marca, me da igual. Nunca me compré una camisa de $1,000 nada más porque tengo una marca. Sin embargo, viajar bien, comer bien, ir a buenos lugares y experiencias es un valor que yo tengo. Mi esposa también. Entonces, somos diferentes, pero nos une algo demasiado fuerte que son valores. Seguramente te has dado cuenta que en Tribu Digital yo reitero los dos principales valores de Tribu Digital, los reitero una y otra y otra y otra y otra vez en muchos videos, en todo el curso, en todo. Y los dos principales, si no lo sabes, te los reitero y te los digo, son, número uno, impacto y dos, calidad de vida. ¿A qué me refiero? Cuando tengas un negocio, hazlo por impacto, primero que nada, no por dinero. Y número dos, calidad de vida, haz un negocio que te dé libertad. Si no, ¿para qué haces un negocio? Mejor búscate un empleo. Entonces, número uno, impacto y número dos, calidad de vida. Son dos valores que son los dos principales valores de Tribu Digital y nos unen como tribu. Si nunca te los hubiera dicho, te aseguro que la conexión emocional que tienes con Tribu Digital será muy diferente. Pero bueno, entonces, número uno para identidades, misión. Número dos, valores. Evidentemente hay más, pero son los más importantes y los demás, como te decía, los explicamos a profundidad en tu Tribu Digital paso a paso. Número dos, rituales. Rituales. Cualquier grupo, tribu de mucha conexión tiene los rituales. Volviendo al caso de Apple, tienen la famosa, el famoso evento en el que anunciaban los nuevos productos, hasta la fecha lo siguen teniendo, en donde no es un evento, es un ritual. Entonces, si tú eres por ejemplo, si tú tienes sesiones de coaching como parte de tu servicio, de tus productos, no le llames sesiones de coaching, hazlo un ritual. Empieza con ciertos protocolos, con cierta forma, incorpora elementos de conexión emocional que lo hagan un ritual. Tal vez empieces con cierta música o digas tus valores al principio. Incorpora elementos ritualísticos, que la gente llegue no a su sesión de coaching,
que la gente llega a un momento en el que se siente parte de algo más grande que ellos. Es justamente lo más importante de ese ritual. Lo siguiente, una nueva realidad. ¿A qué me refiero? Cuando la gente llega a tu mundo, es decir, a tu empresa, ya sea a través de que se registren a tu webinar, que compren un producto, lo que sea, cualquier nuevo punto de contacto que la gente tenga con tu movimiento, ya no le vamos a llamar negocio, se tienen que dar cuenta muy rápidamente que a partir de ese momento empiezan una nueva realidad. Como decía John Carlton, uno de los mejores copywriters del mundo, la gente vive aburrida, la gente vive en una monotonía y en una rutina muy depresiva. Y cuando tú de repente los cambias de una vida en blanco y negro, aburrida y monótona, y los llevas a tu realidad, a colores con alta resolución, en donde tienes creencias, valores, una misión, un objetivo, muchísimas cosas, los estás llevando a una nueva realidad. Y eso se los tienes que hacer saber. Como tú sabes, cuando eres parte de Tribu Digital, en la primera clase de tu Tribu Digital paso a paso, te digo, a partir de hoy tienes una nueva identidad, eres un emprendedor digital. Y esa es tu nueva realidad. Y te hablo de los valores de Tribu Digital y te hablo de varias cosas en donde estoy haciéndote que olvides el mundo blanco y negro y te vengas con nosotros a esta aventura a colores. Es justamente lo que tienes que fomentar en tu Tribu Digital. Ahora, lo siguiente. Si tú vendes cursos o vendes membresías o vendes coaching, no estás vendiendo información, estás vendiendo transformación. Repito, no estás vendiendo información, estás vendiendo transformación. Y no solamente si vendes información. Si tú vendes, por ejemplo, productos, servicios, lo que vendas, olvídate del producto. La gente no le interesa tu producto. La gente le interesa la transformación. Si yo me compro un suplemento de proteína, por ejemplo, para ir al gimnasio, no me interesa el bote, no me interesa el producto. De hecho, es un estorbo, es lo que me está bloqueando entre donde estoy en este momento y donde quiero llegar, ahí está el producto. Es un obstáculo. Entonces, lo que tienes que comunicar en todo tu lenguaje, marketing, etcétera, que hagas, no es el producto, es la transformación que los vas a ayudar a tener. Y parte de esa transformación es que a partir de este momento ya no están solos, que a partir de este momento ya están acompañados y ya son parte de un movimiento, ya son parte de una tribu, porque eso es lo que realmente va a ser una transformación, porque la transformación más profunda que puedes ayudar a una persona a hacer es una transformación no física, es una transformación de identidad. Y justamente eso es lo que te va a ayudar a que lo alcancen. Es que a partir del momento que toquen con tu empresa, ya sea a través de un registro, un webinar, o a través de una compra de un producto o de un servicio, a partir de ese momento ya no están solos, a partir de ese momento se transformaron y están siendo parte de algo más grande. Ahora, siguiente técnica que yo te recomiendo es lenguaje en común. Palabras en común, inventa tu propio lenguaje. En Tribu Digital tenemos muchísimas palabras y frases en común. Por ejemplo, la zona de influencia, el cubo del tiempo, por ejemplo, que de hecho te lo voy a enseñar más adelante, pero el nombre es el cubo del tiempo. La hora de oro, por ejemplo. La hora de oro es un segmento todos los domingos que utilizamos en Tribu Digital para planear nuestra semana. Mucha gente planea su semana el lunes, demasiado tarde. En Tribu Digital enseñamos que tu hora de oro es una hora el domingo en la tarde que es importante que te enfoques a planear tu semana. Como decía Jim Rohn, no empieces una semana hasta que la hayas terminado, es decir, planeado. Y justamente es la hora de oro. Pero lo que me refiero es de que con tu tribu es importante que tengas un lenguaje en común. Siguiente, el uso de símbolos. Si mucha gente le llama a la marca de su empresa logotipo o logo, en Tribu Digital enseñamos que se le llama tu símbolo. ¿Cuál es tu símbolo? Si tú ves el símbolo de Tribu Digital, tiene un significado. Tiene un significado. Cada una de las partes, y lo explicamos cuando alguien se registra para ser miembro de Tribu Digital, les enseñamos qué significa cada uno de los 3 componentes del símbolo. No es un logo, es un símbolo de Tribu Digital. Y al tú explicar qué significa el símbolo de tu tribu, no es tu empresa, de tu tribu, de tu movimiento, en ese momento estás conectado a un nivel mucho más profundo. Ahora, siguiente ejemplo, como te decía, es el cubo del tiempo. Este cubo que ves aquí es un cubo que enseñamos en Tribu Digital a que implementes para que tú puedas medir tus segmentos de trabajo y ser mucho más productivo. Evidentemente que todos tenemos un
cronómetro en el teléfono o en tu reloj. Sin embargo, el hecho de hacerlo visible y tener algo que estás viendo, que suena y que físicamente lo tienes que poner, es algo que no te imaginas cómo aumenta tu productividad. Y lo hemos enseñado muchísimo hace muchísimos años en Tribu Digital, pero es un símbolo. Mucha gente me ha mandado fotos con con su cubo del tiempo que aprendió en Tribu Digital. Ese tipo de cosas, lenguaje en común, símbolo, son los que realmente te van a ayudar a unirte con tu tribu. Ahora, el más importante de todos es el siguiente. No hay tribu y no hay movimiento que no tenga un líder. Y el componente más importante que te va a ayudar a este concepto de unidad del cual estamos hablando es que te conviertas en el líder que tu tribu necesita. Y el líder no es alguien que forzosamente tiene que ser exageradamente carismático, y te voy a explicar a qué me refiero con el carisma. Mucha gente piensa que el carisma o lo tienes o no lo tienes. Sin embargo, lo que enseñamos en Tribu Digital es de que cuando tú estás en tu zona de influencia, es decir, estás en un tema o en un producto que te apasiona, que tienes talento y en donde estás ayudando a las personas, así le llamamos a tu zona de influencia, esa intersección en Tribu Digital, inmediatamente después el carisma surge. El carisma surge y te conviertes en el mejor líder para tu tribu digital. Porque he dicho varias veces, si me escucharas hablar de temas que no me interesan, por ejemplo, si me pongo a hablar de fútbol, en este caso, el poco mucho carisma que puedes ver en este momento en mí, desaparece al 100%. Sin embargo, si me pongo a hablar de mi carril, de mi tema, que son negocios digitales, que es superación personal, que es productividad, esos tres temas que son mis más importantes, en este momento empiezo de alguna forma naturalmente a tener energía, a brillar, a atraer, a tener magnetismo con la gente que, lo más importante, tiene mis mismos valores, que coincide con la frecuencia en la que estoy vibrando, porque estoy vibrando en una frecuencia con ciertos valores, con cierta misión, con ciertos, de alguna forma, mensaje, que todo está centrado en mi zona de influencia. En qué me apasiona, en qué tengo talento y en dónde ayudo a las demás personas. En ese momento surge el carisma, pero lo más importante de esto es que tienes que dar un paso al frente para ponerte como líder. Yo te pregunto, si Apple hubiera tenido el mismo éxito que tuvo sin la presencia de Steve Jobs. Vamos a imaginar por un momento que Steve Jobs, por más de que hubiera sido muy bueno, que hubiera ejecutado exactamente igual, pero que él se hubiera quedado todo el tiempo detrás de cámaras, que no hubiera sido la persona tan icónica que fue, vistiéndose siempre exactamente igual, haciendo una presentación impresionante, anticipando los mejores productos, presentándolos de forma impresionante, es decir, conectando una frecuencia de lo que te decía, con algo que le apasiona, que tiene talento y que está dando valor, dando la cara y pasando al frente en su compañía, siendo la imagen de su empresa, siendo el líder de su movimiento. Y yo te pregunto si Apple hubiera tenido el mismo éxito con el mismo líder, pero detrás de cámaras. Creo que hubiera sido muy difícil. Entonces, da el salto a convertirte en ese líder que tu tribu necesita, porque esa va a ser la forma como vas a poder implementar de la mejor forma el principio del cual hablamos el día de hoy, que es para mí el más importante de todos los principios de Robert Cialdini, que es el principio de unidad. Pero bueno, mi querida tribu digital, no sabes qué gusto me da de verdad y cómo disfruto hablar contigo, cómo disfruto compartir ese conocimiento contigo. Si sientes que en algo te ayudó, no solamente este video, sino los otros 6 principios de Cialdini que te platiqué en los episodios anteriores, que de hecho si no los has visto, te pido que los veas, ve absolutamente cada uno de ellos, no solamente una vez, sino varias. Si en algo crees que te ayudé, te pido que 2 cosas. Número 1, te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía, en Spotify o en YouTube. Y número 2, como te lo pido cada una de las veces que hablamos, comparte este podcast. Platica de este podcast. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a alcanzar la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Y lo único que tienes que hacer, tu granito de arena, es platícale a la gente del podcast para que, o ya sea a través de WhatsApp, mándales el link o platícalo cuando hables con alguien que crees que podemos ayudar. Y eso nos ayuda a que podamos seguir transformando la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi querida tribu, gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Tribu Digital.